nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas y hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras. Desde antes de formarte en el seno materno te conozco. Desde antes que nacieras, te consagré como profeta para las naciones. Cíñete y prepárate, ponte en pie y diles lo que yo te mando. No temas, no titubees delante de ellos, porque yo no te quebranté. Mira, hoy te hago ciudad fortalecida, columna de hierro y muralla de bronce, frente a toda esta tierra. Así se trate de los reyes de Judá, como de sus jefes, de sus sacerdotes o de la gente del campo. Te harán la guerra, pero no podrán contigo, porque yo estoy a tu lado para salvarte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu salvación. A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu salvación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el amor es comprensivo, el amor es servicial,
y no tiene envidia. El amor no es presumido ni se envanece. No es grosero ni egoísta. No se irrita ni guarda rencor. No se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites. Confía sin límites. Espera sin límites. Soporta sin límites. El amor dura por siempre. En cambio, el don de profecía se acabará. El don de lenguas desaparecerá. Y el don de ciencia dejará de existir. Porque nuestros dones de ciencia y de profecía son imperfectos. Pero cuando llegue la consumación, todo lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño y pensaba como niño. Ahora vemos como en un espejo y oscuramente, pero después será cara a cara. Ahora solo conozco de una manera imperfecta, pero entonces conoceré a Dios como Él me conoce a mí. Ahora tenemos estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es el mayor de los tres. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor te envió a traer la buena nueva a los pobres, a anunciar a los cautivos su libertad. Hermanas y hermanos, el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiración de la sabiduría de sus palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán el refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Sin embargo, había muchos leprosos en Israel, en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, los sacaron de la ciudad y los llevaron hasta un barranco del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanas y hermanos, este cuarto domingo del tiempo ordinario
En la primera lectura se nos presenta esta historia personal del profeta Jeremías, cuando el Señor lo llama a ser profeta. Y fíjense qué hermosas palabras utiliza el Señor para dirigirse a Él y a nosotros, cuando nos dice: desde antes de formarte en el seno materno te conozco. Desde antes de que nacieras te consagré como profeta para las naciones. Fíjense, esto nos muestra ese amor de Dios para cada uno de nosotros, ese amor que inicia desde la concepción de nuestra vida. Es Dios quien nos hace, nos da la vida a través de nuestros padres. Y ya desde ahí el Señor nos empieza a amar y nos llama a cada uno a una vocación determinada. Pero la vocación para todo bautizado por medio del bautismo es ser profeta del Señor, que quiere decir aquel que habla en nombre de Dios. Entonces, por el bautismo todos somos profetas. Y ahí es donde tendríamos que recordar nosotros esto: mostrar el amor de Dios en mi vida desde donde estoy. El Señor me llama a hablar en su nombre, pero para hablar en su nombre necesito educar mi fe, educar mi manera de pensar, de actuar. Y esto es lo importante, que necesitamos la palabra de Dios, alguien que me acompañe, y esta es la iglesia, que me acompaña, que me guía en mi crecimiento de mi fe, para que no me pierda, para que haga lo correcto en mi vida. Entonces nosotros, mis hermanos, en este cuarto domingo, tenemos que dejarnos acompañar por la iglesia, para enseñarnos a ser profetas, a hablar en nombre de Dios allí donde estamos, en la vida familiar, matrimonial, en la vida de parroquia, en la vida de comunidad, de trabajo, donde quiera que nos desenvolvemos. Y fíjense cómo también nos recuerda la palabra del Señor este domingo lo más esencial, que es el amor. Encima de todos los dones, el más excelente, nos dice la invitación de San Pablo en esta carta a los Corintios, es el amor. Pero un amor hecho vida, un amor expresado en acción, en cosas concretas. Por ejemplo, nos describe San Pablo, y esto es lo que nosotros estamos llamados a expresar, a vivir del amor, esa comprensión, ese servicio, ese quitar la envidia, ese no presumir, no buscar presumir de lo que tengo o de lo que soy, el quitarnos ese ser groseros, ese ser egoístas, ese buscar controlar nuestro carácter cuando nos irritamos, ese no guardar rencor, ese sabernos no burlarnos de la injusticia de otros, ese vivir en la verdad. Entonces todo esto nos sirve como un análisis, un examen de conciencia para todos nosotros. Lo más importante en nuestra vida de fe, en nuestra vida como cristianos católicos, es mostrar el amor y vivir el amor, que es el don más grande, el más importante, es el mandamiento nuevo. Y entonces por eso el Señor nos llama, ese ser profetas es vivir el amor. O sea, no se trata de hablar en nombre de Dios, sino mostrar en mi propia vida ese ser profeta del Señor. O sea, mostrar el amor en cada una de nuestras acciones, en cada momento. Que el Señor nos ayude a todos a poder vivir este ser profetas desde manifestar y vivir el amor de unos para con otros. Y tomemos esta carta de San Pablo a los Corintios, que nos sirve siempre para checar nuestra manera de amar,
¿Qué nos falta? ¿Qué más tenemos que madurar, crecer, engrandecer nuestra capacidad de amar? Porque amando es como somos discípulos de Cristo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Confiados en el amor de Dios, oremos por nuestras necesidades y las de la creación entera. Para que la Iglesia se haga como Cristo y se renueve constantemente en el Espíritu Santo, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que los líderes del mundo hagan a un lado los intereses personales y se dediquen al servicio público, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que quienes proclamen las Escrituras en la Iglesia sean mucho más fieles a lo proclamado, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que todos los que sufren los efectos del hambre y la sequía escuchen pronto el sonido de la lluvia y reciban la caridad de aquellos que viven en abundancia, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que las palabras y obras de esta comunidad declaren que Jesús es el Señor del cielo y de la tierra, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios del cielo y de la tierra, en tu amor tú haces prodigios maravillosos. Guíanos hacia Jesús, el camino, la verdad y la vida. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Maravillas en el cielo, alégrense, llénense de gozo, bienaventurados serán. Alégrense, llénense de gozo, porque les esperan maravillas en el cielo. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba tu mano este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de la Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar, en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en sacramento de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María. Muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna, y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales,
cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Arzobispo John y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con su espíritu. Y en Cristo, que nos hace hermanos, dense unos a otros la paz. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo. ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de entrar en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Jesús es mi amor, mortales de grandeza, pues a su realeza nos llama el Señor. Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor vayan en paz. Demos